En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Mateo 11:25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el otro video van a ver que hice 33 veces la señal de la cruz. Un día iba a hacer 1000 veces la señal de la cruz. Y el demonio gritó: no vas a ver todo. Y me dijo el Señor: se está acostando con su hermano. La señal de la Santa Cruz, como decía cuando había un joven, si su cuerpo está así vestida, no quiero imaginarme su alma. Nos deja desnudo ante el Padre, el Todopoderoso. Pero hoy vamos a llevar todo en la práctica. Vamos a esperar según ellos van atacando. Vamos a ir explicando una cosa. Hay un dicho en mi país que se dice: ya te bu los ensayanajes de viejo. Hay un animal que no tiene cola. Ella vive de la sangre de la vaca. No sé cómo en español se llamará aquí ese animal. Y ella come y boom, explota, porque no tiene para defecar. Que ese animal no ve su cola. Por ejemplo, Xi Jinping. Peng Jinping o Ping Jinping, su esposa. O Ji Yuan, más conocida como Musi, nació en 1992. Tú ya sabías, grande es su cola. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por ejemplo, Ginebra, la hija de Melanie, tiene 8 años. Ya está grande su cola. Porque ellos vienen a amenazar aquí a los niños, a los inocentes que ni les conocen. Cuando ellos grandemente, hasta he visto que Laurette y Stephanie, hasta Macron tiene 2 hijas bellísimas. Pero no sabemos si es su hija, porque la señora que dice que está casada ya varias veces se casó y no sabemos de quiénes son las niñas. Entonces ya son mayor de edad, como la hija de Anto Sánchez. Tienen también 2 hijas. Y tú preguntas, ¿por qué el padre a los mayores monstruos pecadores da lo más bello, las más bellas? Que tú vas a ver el hijo Kirill de Zelensky, o también está su esposa o su hija. También tiene una hija preciosa que creo que tiene 17 años, está llegando a ser mayor. Monse creo que se llama. Que ellos luchan de ahí, que grandemente tienen su cola y que no hay nada para temer. Por ejemplo, nosotros como cristianos tenemos como ejemplo a nuestra madre, la Virgen, cuando ella ofreció a su hijo Jesús para la salvación de la humanidad. Pero vamos a dejar
que la palabra de Dios ilumine, como dice la Virgen, mi hijo con su palabra iluminará. Y voy a comenzar, ya que están viniendo las hijas de Eva. Eva después de la caída con Lucifer, del pecado de Lucifer, de la sexualidad. Dice así: en cuanto a los que me preguntaban por escrito, ¿está bien que el hombre renuncie al matrimonio? Sin embargo, para evitar la lujuria, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido, que el marido cumpla su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su marido. La mujer no es ya dueña de su cuerpo, sino el marido. No es ya dueña, tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno al otro de la vida conyugal, a no ser en común acuerdo y solo por el cierto tiempo para dedicarse a la oración. No sea que Satanás los arrastre al pecado al no poder contenerse. Les digo esto como concesión, no como mandato. Me agradaría que todos los hombres siguieran mi ejemplo, pero cada uno tiene de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno que permanezcan como yo, pero si no pueden guardar continencia, que se casen. Es mejor casarse que consumirse de pasión. No soy yo, sino el Señor quien ordena a los casados que la mujer no se separe del marido, en caso de separación, que no se vuelva a casar, o que se reconcilie con su marido, y que tampoco el marido se divorcie de su mujer. A los demás les digo, yo, no el Señor, que si un cristiano está casado con una mujer no creyente y ella acepta vivir con él, no se divorcie de ella. Y si una mujer cristiana tiene un marido no creyente y él acepta vivir con ella, no se divorcie de él, pues el marido no creyente queda consagrado a Dios por la mujer y la mujer no creyente por el marido cristiano. De este modo sus hijos pertenecen a Dios, mientras que de otra forma no pertenecerían. Pero si el no creyente quiere separarse, que se separe. De tal caso, el esposo cristiano o la esposa cristiana quedan libres, pues el Señor los ha llamado a vivir en paz. Porque sabes tu mujer si salvarás a tu marido, o sabes tu marido que salvarás a tu mujer. Palabra de Dios. También quiero leer para seguir, explicar una cosa. El Deuteronomio 8, que tanto preguntan, 8:9. Tierra que te dará el alimento en abundancia para que no carezcas de nada. Tierra donde las piedras contienen hierro y de cuyas montañas extraerás el cobre. Entonces comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Deuteronomio 8:10. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que es Dios mismo el que te está hablando a través, por medio y entre su palabra. Hay una cosa que ya estamos cansados, ya no queremos. Bueno, yo puedo mantenerme en silencio, ya estamos cansados.
Pero si tú te callas, el Señor me mostraba que están preparando algo peor que el avión que han echado, que han asesinado a 200 inocentes. Están preparando algo peor. El domingo venía una avioneta aquí. Cuando escuché, ya tuve una visión. Vi que quería mover a los a los. Y viene a eso de las 2 o 3 de la tarde, en la debilidad del pueblo, cuando el pueblo está durmiendo o comiendo o está en su debilidad, mientras no tenemos defensa. Y dijo el Señor, no les saldrá. Ya que cola y púa dice, yo no entiendo si quería asustar a alguien, pero que no les saldría, dijo el Señor. No les salió seguramente. Cuando tú tomas la palabra, miren cómo el anticristo, los del horno y el gobierno, cómo les ataca en su debilidad. Pero vamos por este camino. Dejemos que la palabra los elimine. Cuando yo comencé a leer, ustedes van a escuchar la bocina. ¡Tin! Cuando tú tomas la palabra de Dios, se mueven dos grupos. Quiero que disciernan un poco. En este caso hemos escuchado a los bergolianos, a los del horno. El tip, para los que no entienden, cuando a mí me secuestraron, me llevaron en el manicomio. Pero a mí no me afecta ni no me interesa tanto, porque aquí las mujeres, los 6, fueron también al manicomio. Los niños también fueron al manicomio, que para los comunistas y los ateos esto es sale de la ciencia de ellos no entienden nada de esto, como dice la escritura. Y también se mueve Dios cuando tú lees su palabra, o sea que no para quedarte solamente en los bergolianos, ellos trabajan para sacarte el sentido, como decía, van a llenar lo que quieran con esa mafia, el manicomio, el cementerio, ¿cómo se dice? Como cuando comencé, ellos no ven su cola, como decía, en 1992 nace Ji Min-se. Se dice que es la única hija, pero he escuchado que Jinping también tiene hijos alrededor, ¿no? Pero con su esposa Ping Jinping, ellos van a matar a todos, intentan y asesinan a los inocentes como en tiempo de Herodes, a los niños. Que ellos también tienen su cola, que no son yatebú, que no es el animal que no tiene cola, sino que grandemente también tienen su cola. Ellos vienen a amenazar al Hijo único del Padre, al Hijo de la Virgen. Y miren cómo ellos al ver este video van a estallar de ira, de violencia, de furor. Ahora cuando voy por este ejemplo, vamos por el ejemplo. Un día estaba aquí mismo y vino el gobierno. Amenaza, vamos a matar a todos, te vamos a matar. Bueno, yo agarro el rosario, Estrabo María, Medios Tipuna, Dios te salve. Y cuando llego en el tercer Ave María, tengo una visión. Veo a la Virgen con un mazo en la mano y ¡boom! Chao, dragoncito. Se queda totalmente callado el dragón. ¿Cómo viene la Virgen? Cuando vi el mazo, el año pasado, en el primer año que llegué aquí, vinieron como 10 o 15 croatas, ya casi ancianas y señoras. Se pusieron delante y empezaron a cantar de corazón. Hay esas canciones, por ejemplo, le voy a cantar una canción que es mi país, que dice así: Tamombe
Umi peme tu pasreo sucedeva. O cañu vamos guare tu pasui y membu. Lamentaciones 5. Más se parece llorar, gemir, dolor cuando... Y de ahí viene el mazo, que significa los dogmas, que la Virgen está golpeando con mazo a los dragoncitos. O sea que nuestra arma, el Santo Rosario, golpea con mazo en la cabeza al dragón, lo mantiene callado. Porque estaba ahí el domingo de tarde y me empecé a preocupar ya también de tanto silencio. Pareciera que todos se pusieron de acuerdo y ni un pac ni el silencio y la armonía, porque Dios es silencio y habla a través del silencio y necesita, y cuando más silencio, más habla Dios, pero hay que discernir. Ahora esperaba una cosa, porque voy a esperar que suban los dragoncitos. Ya me dice la Virgen, reza el rosario para que no vengan. Pero cuando vienen, y tu cara vas a ver cuando vengan, van a ver mi rostro rojo, oscuro, lleno de odio. Y para que yo no les transmita a ustedes, vamos a rezar. Esta es la razón, voy a dar 2 razones. El espíritu de apuramiento cuando estaba en Italia, yo quería saber algo. ¿Por qué la gente corre aquí? Se va, sube en el tren, pasa algo. Yo no entendía por qué la gente vive así. Esa era mi pregunta. Y después de manejar la mafia, en ejemplo, claro, un día estaba en un lugar y fue bajando el gobierno y dijo, allá arriba, dijo, hay mucha comida. Es normal que en los lugares donde está la imagen de la Virgen, en los lugares de las apariciones donde tú vayas en el mundo, haya mucha gente alrededor. Y yo dije en mi corazón, este gobierno de aquí es totalmente carnívoro. Aquí se comen a la gente, se viven de la sangre y del órgano de las personas. Allá arriba hay mucha comida, dice. O sea que la comida para el gobierno, para ellos son las personas. Volvemos en tiempo de los carnívoros. En el último día, cuando Jesús subió en Jerusalén, se levantó y empezó a exclamar, el que tenga sed, que venga a mí para beber. Yo les daré como un río el agua de la vida. Imagínense cuando eso, aún Jesús no había muerto y Jesús ya daba esa agua, que era su palabra, él mismo. Se refería, dice Juan, a la Sagrada Escritura. No quiere el Señor que diga más capítulo y versículo, porque ahí es lo que ellos confunden con los protestantes, y también para que ellos busquen, porque tú le dices tal lugar, tal, y ellos van y leen y se cumple el Evangelio. No des las perlas preciosas a los perros ni a los cerdos verdaderos. Para los que me llaman serpiente, bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer la prueba. Si yo soy verdadero serpiente, como ustedes dicen, entonces sexo, alcohol, droga, prostitución, verdaderamente
no vigilia, no misterio, no sacar el sol, no dar de comer, no el bien. Porque ustedes saben cómo los demonios estamos viviendo en el tiempo de la serpiente antigua que ha puesto su sede ahí en el horno. Y sabemos, por ejemplo, los chinos no piensan. El pensamiento, la palabra y el actuar de ellos viene del horno de Washington. Y los del horno no piensan. El espíritu de ellos, el alma, el ser maligno de ellos, viene de Lucifer, de la palabra de Dios, que Dios creó. Y el pensamiento y el obrar, el hecho y las palabras de Lucifer viene de Dios, quien lo ha copiado todo del Padre. Todo lo que ha visto hacer al Padre hace, todo lo que ha escuchado decir el Padre dice. Por eso es que tanta violencia. Imagínense cuánta ciencia aquí estamos, como una lluvia estamos derramando. Pero vamos nosotros por el camino de la Virgen. La Virgen habló este mes sobre la ideología, especialmente la ideología de género, que son pasajeras. A ver, ¿qué es la ideología? Existen varias ideologías. Ideología del sexo, del género, la ideología del trabajo. ¿Cuál es el problema cuando la Virgen o Dios se atribuye o cuando dice ideología? ¿Cuál es la diferencia entre la ideología y la doctrina? Que la ideología no tiene fruto, no tiene raíz y no tiene fundamento. Tres cosas le voy a dar. La ideología dice de género, hombre con hombre. No tiene fruto, he dicho. Bueno, hombre con hombre puede tener hijos. No, no tiene frutos. También he dicho que la ideología no tiene raíz. La doctrina tiene frutos y tiene raíz. Aquí le voy a mostrar la raíz de la doctrina. Dios al principio creó hombre y mujer. Y cuando se junta hombre con mujer, porque yo puedo decidir aquí una cosa, puedo decir, maldita Eva, por ella hemos sido expulsados del Edén, carecemos de esto, aquello. O puedo decir, bendita María, que por ellas vamos al cielo, vivimos ya el cielo aquí en la tierra y se nos alumbra. Lo mismo, maldito Adán, tenemos que trabajar, ni la tierra nadie nos paga, nadie quiere ayudar. O decir, bendito tres veces Jesucristo, por darnos la salvación, por darnos la esperanza y el amor de Dios. Uno decide en caer en ignorancia o retroceder, porque la ideología no tiene fruto, no tiene base, no tiene raíz. ¿Cuál es la base? Es como los protestantes. Los protestantes, por ejemplo, si ustedes me dijeran, la iglesia protestante es la única iglesia que fundó Cristo. Yo te pregunto, ¿y dónde tiene su base? ¿Cuál es su doctrina? ¿Quién es su papa? ¿Quién es su cabeza? ¿En dónde, en qué países podemos encontrar una misma idea, una misma fe, un mismo bautismo, una misma doctrina? O sea que no existe. La base de los protestantes son los católicos, que tienen verdaderos papas, tienen su sede, su casa, tienen su doctrina, una sola, solamente que ahora estamos pasando por un tiempo de secuestro y asesinato. Pero conocerán la verdad y la verdad los hará libres, como dice la Escritura. ¿Quién me diera alas de paloma para que volara en el desierto?
y descansar. O también dice en el Salmo 121, lo que yo siempre digo cuando vienen los comunistas, para ¿qué te va a dar lengua traidora? Sino que flechas incendiarias y ascuas de fuego. Salmo 121. Ellos vienen, amenazan, se arropan. Entonces nosotros, ¿cómo podemos defendernos cuando el diablo, amén Padre, el Padre quiere hablar? Como me decía un día el Señor, cállate y déjame hablar. Me callé y me dijo el Señor, dile, ¿tienes una hija? Y me dijo, sí. Ya escuché que una niña estaba trabajando en la cocina, creo. La que me dio de comer después. El Padre quiere hablar de los rusos. Como decía ayer, cuando le pregunté sobre los rusos, me respondió, fueron los que me hicieron triunfar. La primera misa, amén Señor, que se hizo en la Plaza Roja de Moscú, fue gracias a la intercesión de la bienaventurada, siempre virgen, María, lo que Bergoglio tanto trabajó para sacar de la iglesia. La intercesión, el ruego, cuando la Virgen pide a su Hijo, es un orden para Dios. Recuerden quién le ha dado la vida, quién le ha sostenido, quién le ha enseñado, quién le ha amamantado, quién le ha dicho el sí. Por eso se dice, ¿qué hubiera pasado si la Virgen hubiera dicho no al arcángel? ¿Qué hubiera pasado de nosotros o de los protestantes mismos? Porque miren cómo tratan a su madre del cielo, cómo van a tratar a su madre de la tierra. El caso de los niños, la Virgen quería que hable sobre eso. Supongamos que estamos en tiempo de Noé. En tiempo de Noé había 1. billones y billones incontables, sin censo, sin censura, sin conocimiento de niños en el mundo entero. Y no solamente estamos hablando de niños de personas, de niños de animales, de niños de criaturas, de seres, de peces, de bestias, de toda clase. ¿Será que el Padre es, como usted dice, tan inmisericordia, sin misericordia? Porque yo pienso que cuando Dios pensó en Noé, también vio a Sodoma y Gomorra, que son los nietos, los hijos de Canaán. De ahí viene, o somos descendientes de Adán, Noé. Dios decidió borrar a la humanidad de la faz de la tierra. Por eso el mes pasado estaba ante el Padre y le decía al Padre, Padre, ¿por qué ya no nos borras, Padre? Es que somos tan malos, tan perversos. Un vaso de agua, un poco de alimento, un poco de ropa. Ya no somos capaces de amarnos, como dice Juan. Señora, un mandamiento que no es nuevo te doy, sino que lo que tenemos desde el principio, que se amen los unos a los otros. Y el amor consiste en cumplir los mandamientos, dice Juan. ¿Cómo tú puedes decir, yo amo a Dios
¿A quién no ves y odias y rechazas a tu hermano a quien estás viendo? Como decía, ¿cómo yo puedo reconocer o discernir lo que viene de Dios o lo que viene del horno? Voy a darte una señal, como Pedro ha dado 3 señales. La primera señal, lo que viene de Dios respeta la dignidad, la capacidad. Nunca te va a atropellar, te va a gritar, a insultar, a acusar, ni te va a faltar el respeto, ni va a pasar por encima de tu dignidad, ni el lugar donde tú estás. Porque cuando vienen del horno, como decía, del horno, ellos te atropellan y pesado cacalle, son gente muy pesada, los de la mafia. No respetan la dignidad, porque eso quería hablar. Si uno conoce qué es el hombre para que te acuerdes de él, dice la escritura, como leía Macron, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sus hijas bellísimas. Dios le ha dado tanto poder. Cuando ya en vida sus tripas están llenos de gusanos, pobredumbre, problemas, enfermedades, amenazas. Y como veía, ya 72, 73 años está llegando Jinping. Y ya se está acabando su tiempo. ¿Y por qué nosotros debemos temer? Como decía, 3 señales Pedro va a los israelitas para reconocer a Cristo. La palabra milagro ya sabemos que es mirar. Y ni Bergoglio pudo negar la conversión de las almas de las personas que vienen aquí en Medjugorje. Es el corazón de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Ellos así hacen ruido porque quieren que me olviden. Así ellos te... Voy a también explicar sobre el derrame, como ellos hacen aquí. ¿Por qué la gente muere tanto aquí de derrame? Vamos a esperar. El Padre mismo dice, si un solo pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Imagínense cuántos millones y billones durante 40 años. Como decía, es imposible que esta palabra, este mensaje venga de la mente y del corazón, o de la mafia, o de los demonios que lo rodean. Escucha este mensaje que la Virgen dice en una parte. No tengan miedo de caminar conmigo. Yo los conduzco hacia mi Hijo. Yo los conduzco hacia la vida eterna. Si tú manejas la mafia, vas a entender perfectamente lo que yo te estoy diciendo. Si tú no entiendes a estos del horno, no vas a entender nada. Para los entendedores, pocas palabras. Como decía, los payasos, son pagados. Es el trabajo de ellos. Y cómo ellos hacen que la gente caiga. Ahora estaba esperando el espíritu de susto que no están empleando, el pac, pac o el grito. Cuando ellos gritan o hacen el pa, o te acusan, por ejemplo, lo que hace aquí. Y voy a dar una solución que a mí perfectamente me funcionó. La acusación que ellos hacen para mí no tiene sentido. Cuando yo conocí a esta persona, Jesús dijo, dile, más te valdría no haber nacido. Y cuenta, ven de Nazaret. Yo le dije gritando,
Judas, más te valdría no haber nacido. Pero yo no entendía la única palabra. Y ahora donde voy, después de que pasó algo, me recordé lo que el Señor había dicho. Y donde voy me gritan su nombre, en todas partes. Voy a empezar con el perdón. Porque si en verdad, supongamos que yo ya sé quién es tu cuerno, quién es mientras que tú trabajas, el padre de tus hijos. Y donde vas tú, yo te grito, fulano, fulano. A un huascune viven de ova. Hay un calentamiento de sangre dentro tuyo que quiere llevar toda la sexualidad. Lo que pasa aquí. Por eso Cristo decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Los del horno tienen una preparación que todo lo que yo digo o lo que tú digas o hagas lo llevan a la sexualidad, a la ideología, como me decía la Virgen cuando fui esta última vez. Querían bailar aquí en medio de la novena. Y yo digo, pero yo estoy esperando algo. Estoy esperando que hagan eunuco a Biden, como decía en el otro video, a los niños. Digan a los niños que el día en que Bergoglio muera, que alguien pagó, se sacrificó para que ellos valoren, para que, como me decían esta mañana el Señor, para que ellos dijo una palabra, comprendan, comprender el valor, el sacrificio que mamá y papá están haciendo para que tú tengas un alimento. Cuando estaba en la casa del padre, me dijo el padre, hasta huevo tendrás. Dios es presente y es futuro. Imagínense para Dios tener una tableta de huevo en casa o huevo. Para Dios es, y tú que me estás viendo, estás jugando, estás rompiendo. No es nada para ti, no valoras nada las tabletas de huevo o el huevo. Y para Dios dice, hasta huevo tendrás. Muchos jajaja y van a llevar a la sexualidad. Pero nosotros como cristianos debemos ser como Cristo, como María. No solo de pan vive el hombre, no solo de trabajo vive el hombre, no solo de juego vive el hombre, no solo de ideologías o de ciencias humanas o de violencia o de incapacidad vive el hombre. Como decía, un día le pregunté a un señor, a una persona, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de este pueblo? Y me dijo, cuando va caja que en este pueblo, antes de que tú vinieras, me dijo, polvo y vaca era lo que llenaba este lugar, lleno. Y en el mundo espiritual, me recuerdo en este libro que dice, mira, dice, el polvorín, polvo, humus, tierra, significa gente que no piensa, que no tiene espíritu, que no vive una vida espiritual, que no ama, que no siente, que no es libre, o sea que es puro tierra. A ver, ¿el polvo qué? Recibe todo lo que da, porque aquí también quiero aclarar unas cosas sobre el verdadero Judas, traición. Y también hablar un poco sobre el que si nos llega a dar el tiempo. Bueno, vamos, yo voy a hacer como ustedes. El pensamiento, voy a entrar en el juego de tierra. ¿Por qué tú le permites pasar a ese malo, traidor tierra? ¿Por qué no te abres delante de ellos y los tragas y los llevas vivo en el infierno? Me dirá, amigo, yo soy tierra, no decido a quién castigar o no castigar, o hacer o no hacer.
sol? ¿Por qué tú iluminas a los que te atacan, a los que te tapan y a los que quieren matarte y esconderte, secuestrar y torturarte? Comida, planta, aire. ¿Por qué tú le das de respirar a Jinping, a los mayores asesinos de esta tierra que me están viendo? Y van a copiar todo esto. Traidor aire. Amigo, no lee la escritura. La justicia me corresponde. Yo daré a cada cual según su merecido, dice el Padre. Es más, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Así amontonarás leña sobre su espalda y le harás enrojecer. Y miren lo que dice: ¿por qué han de preguntar las naciones dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiere lo hace. Salmo 115. Me decía el Padre para que dijera el Salmo 2. Yo no sé qué está pasando en el mundo, pero el Salmo 2 dice claramente: ¿para qué meten ruido las naciones? Y vanos proyectos se sublevan, maquinan los reyes y señores de esta tierra. Vamos, dicen, rompamos sus cadenas, quebremos sus yugos. Pero el que se sienta en lo alto se ríe de ellos. Luego los habla con su enojo y su furor los amedrenta. Yo soy quien ha consagrado a mi rey en mi monte santo Sión. Proclamaré los decretos del Señor, pues tú me has dicho: tú eres mi hijo, pídemelo, y serán tu herencia todas las naciones de la tierra, hasta los confines y extremos de la tierra. Miren, poderosos de esta tierra, y aprendan, besen temblando sus pies, no sea que su furor los aniquile, los asesine. Bienaventurado el hombre que en Dios pone su confianza. Salmo 2. ¿Y yo qué puedo decir? Lo que ahora estoy viviendo. El sentimentalismo, si hay personas, como decía el profeta Isaías, que tuvo 3 hijos, no se cayó. La virgen que tuvo a Dios no se cayó en sus obras ni en sus palabras. Que ellos van a amenazarte en matarte, y tú lo que debes hacer es ofrecer al Padre por el descanso eterno, y la fe te dirá que por fin el dolor que no está muerta, que no está muerto, sino que ahora vive, está trabajando y se mueve. Lo único, si no llega a tu fe, debes pedirle a Dios o a la Virgen: muéstrame dónde está su alma. Si está en el purgatorio, bueno, sacrificio, penitencia, lo que la Virgen pide. O si ha ido directo al cielo junto a nuestra Madre, debes alegar. Antiguamente los que sepultaban a sus seres queridos hacían fiesta, alabanza, oración, adoración al Padre en un pueblo, porque eran descendientes de profetas y por fin ha descansado, y su vida espiritual y su vida moral eran dignos como Enoc, que fue llevado en vida al cielo. Y eso yo explicaba en el otro video. Antes de que yo viniera aquí, en mi país, las calumnias del horno y del gobierno era: tiene SIDA. Con eso asesinaba a los del horno, a los tontos,
a los del mundo del infierno. Con eso, como vienen aquí, vive muy bien, vive muy bien. Ese es el lavado de cerebro que se le hace a los tontos, a los que ellos pagan. La Virgen me dijo, sufre en silencio. Pero voy a decir unas cosas, no voy a decir lo más importante. Si me ve alguna odontóloga, porque no sirven los de ahora, vamos a tener que volver a los de antes. Ni para ayudar a los pobres sirven. Como sus hijos, su esposa, su familia, su pueblo, su ciudad van a recibir el don de Dios. Si Dios dijo que los pobres son los dones del Padre, son las gracias los que traen la gracia al mundo. Cuando era pequeño, vino una persona sin máquina, sin nada, trajo una anestesia, me puso Inbin, me echó el diente. Si me ve alguna odontóloga, una promesa te va a dar el Padre, que no morirás con dolor por haber a su hijo sacado del dolor. Puedes venir con una anestesia en un lugar y en un momento sacamos mi diente para no hacer tanto escándalo. Si me ve alguna odontóloga que quiere ayudar que el mundo siga en pie, porque como decía, cuando yo hablo de la Virgen, el mundo, el dragoncito queda pequeñito ante ella, de su mamá, de su abuela. O sea que son el dragón, son gente bautizada, bautizados que viven dentro de la iglesia y que presumen, pero que en lo oculto no dejan rastro. Ellos persiguen y asesinan a los hijos de Dios. ¿Me entienden o no me entienden? El que nada debe, nada teme. Imagínense, donde yo voy me derraman agua para que me bañe. Y el único lugar donde me iba a bañar, porque el Señor no quiere que me bañe aquí, me sacan el agua. Quieren que te bañe, pero te sacan el agua. ¿Y saben qué es lo que quieren? Quieren que yo sea el esclavo de ellos. Trabaja, te pagaremos. Como decía, para los buenos, yo no tengo problema con los sabios. Cuando vi a las mujeres en el 2019, los sabios me entendieron perfectamente. Que y cuenta vean que es mejor que te cases, tengas hijos, que ser parte de la mafia. Ellos así entendieron en su forma definitiva, que es mejor tener esposa que ser homosexual, que ser de la mafia, que ser un dragón. Por eso yo decía que eso que yo he hecho era para los homosexuales, para los del mundo de la mafia. Porque vive muy bien. Bueno, en el otro video van a ver que vino un mosquito. Ustedes van a ver por qué el demonio quiere salir tanto aquí. Porque el Padre Dios mismo, los que tienen discernimiento, lo reconocen. Hay cosas extraordinarias que está pasando alrededor que ellos conocen. Ni Jesús ni yo no digo que, ni prohíbo que no salgan a cantar, a alabar, a predicar. El problema es que ustedes vienen y maldicen y asustan a la gente, y los que me están viendo son inocentes, no tienen nada que ver. Si yo callo, iba a poner una ramita y me dijo la Virgen, ¿y cómo vas a construir si te escondes? La Virgen no quiere ni que me esconda, porque ella pide la construcción. Y yo espero aquí, espero que dos hombres se pongan de acuerdo, te doy 1, 2 y vamos a dar la tierra, y nunca se ponen de acuerdo. Esperan que Dios, como Ramsés o como Bergoglio, que lo mate, o esté esperando que le quiten su eunuco a Biden para predicarle a los niños
que sigan mostrándole a la Virgen su aparato, o las mujeres que se agachan ante el Señor, miren cómo van a terminar. No hace falta que yo vaya en la Biblia en el siglo I, II, III, como decía, ese pecado de acostarse, Amnón cometió ese pecado, se enamoró de su hermana, que era la hija de David. Ese pecado es el peor pecado que existe en Israel, dice la escritura, que se llama infamia, tener relaciones sexuales. Por eso dice Moisés, maldito el hombre que se acuesta con su hermana, hija de su padre. Trae una maldición, porque el demonio ha pensado, ha trabajado mucho para destruir tu familia. ¿Y cómo destruirte a ti? Para que el plan y tu nación y tu pueblo y todo el mundo se pierda con ese pecado. Y la señal de la Santa Cruz y Dios que quiere salvarte, y uno cierra su corazón y se pierde en ella. Como decía, cuando la policía te agarra, voy a ir en el manicomio, la doctora que me hacía el examen, parecía que quería besarme. Me miraba con un ojo, pero no era fea la doctora. Y me preguntó, ¿estás escuchando algo en tu corazón?, me dijo. Yo le respondí, no. Pero sí siento algo, le digo. Siento un hambre. ¿Será que no tienes algo para comer? Ella se echó a reír y me dijo, me trajeron un chocolate y me dio el chocolate. Enseguida me soltaron. ¿Creen ustedes que si yo, porque hay un grupo que quiere venir a atarme y llevarme en el manicomio, crees que ellos me hubieran soltado por encima de todo? Porque cuando los niños fueron al manicomio, esto viene de Biden y los baidistas, todo pagado. Aquí hay una lucha entre los estudiantes, los psicólogos, los doctores, creen en otras cosas. Los dragón, los policías y los más ignorantes, entre ellos mismos, y los doctores dijeron, los que verdaderamente están locos son los que les trajeron, porque aquí habla la ciencia humana. Pero hay una lucha interna, como veía ahí, como decía en el combate que hubo. Pero no vamos nosotros a la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es eficaz. Cuando San Pablo llegó en Éfeso, donde vivía la Virgen, hubo 3 milagros. Mirar, habíamos hablado que había 12 hombres que ni conocían al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo aquí? Tú hablas en lengua, estás loco. Protestante, carismático, nada de eso. Además que Pablo vino aquí a evangelizar en esta tierra. No sé, por ahí. Ellos recibieron del don y empezaron a hablar en lengua. Es normal que los comunistas, cuando son desenmascarados, se esconden detrás del trabajo. Pero eso ya es un trabajo para los profesionales. Luego salen nuevamente desenmascaradamente a atacar. Y tú vas a ver, Pablo predica sobre el don de lengua, todos reciben. Fabulosidad, hablar en lengua. Pablo enseña todos los días en la escuela de Tirano, reprende al espíritu de Pitón, expulsa a los demonios, sana a los enfermos, resucitó a ese niño que murió cuando estaba predicando. Tenían poderes sobrenaturales. Y en esa ciudad donde vivía la Virgen,
el orden que Dios estableció, que la gente era ignorante hasta que llegó Saulo de Tarso llamado San Pablo. Y tú vas a ver, Pablo es un doctor en el pecado, que aquí tanto se adora. Aquí se habla mucho de San Agustín, que era un santo africano. Sí, nadie puede tocar la libertad de decidir. Por eso es que la Virgen no tiene igualdad en eso. Si tú me preguntaras quién es más poderoso, el Papa o la Virgen, mira, ya hubo 260 papas, pero la Virgen hay una sola y nunca pasa. Si tú quieres llegar más rápido a Cristo, ve por su madre. Pedro, es para un orden. Lo que a Pedro, fidelidad a la palabra de Dios y cumplir los mandamientos y la voluntad de Dios. Como decía en el otro video, desde Cristo hasta el siglo XV, solamente estudiaban 3 años, un año de diaconado y un año de apostolado, 6-7 años sacerdote. Hasta ahí corresponde lo que es la doctrina católica, ser un padre católico, para cumplir lo que el Padre pidió a Moisés, una misa por la mañana, desde las 3 de la mañana, puede elegir toda la mañana hasta las 12, y otra por la tarde, las 3 de la tarde, la 1, la 2, hasta las 12. 2 misas por día. Eso es la fidelidad que Dios Padre. Luego confesar, visitar a los enfermos, hacer bautismo, casar, hacer unción, ordenar, regir, dirigir, es lo que corresponde al Padre, al sacerdote católico. Los demás, luego cuando tú quieras hacer una ciencia y humana, que es ser profesor o policía o qué sé yo, puedes elegir una facultad por ahí de ciencia y física, puede ir a estudiar, no prohíbe la iglesia. Pero ¿por qué los satanistas y la masonería se han dado cuenta? Los padres son muy ignorantes, no le corresponde. Ese lugar le corresponde a Dios, el único que te puede hacer operación, no solamente de carne, sino del espíritu, el que puede sanar tu hemorragia, puede hacer de todo, es Dios. Si tú le traes una pelota al padre y le dices, padre, hame 100 picaditas, el padre te dirá, amigo, allá en la otra cuadra hay un jugador o qué sé yo, una cancha, ve ahí, en eso ellos se mantienen, y vete ahí. Padre, estoy enfermo, bueno, allá orden, lo que a cada uno, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y aquí estamos fallando en la defensa. No tenemos defensa. Nuestra defensa es puro corazón, puro amor, pura sangre aquí. Pero no tenemos una defensa visible, ni santísimo 24 horas de adoración no tenemos. No se tiene aquí. Como decía, el 60% del espíritu de Cuchillito ha desaparecido. Pero ese es el trabajo mutuo del Señor, de la adoración. Mientras que hay asalto, hay asesinato, hay adulterio, alguien está pidiendo perdón a Dios delante de Jesús. Vamos a hacer un momento de silencio para ver si Jesús quiere hablar o ya terminamos con esto. Como decía, vamos a hacer un tiempo de silencio unos días, porque decía, voy a esperar que tengan sed y tengan hambre de la palabra de Dios los buenos. Los tontos no entienden nada, pero los sabios entienden todo lo que está pasando. Por dónde habla Dios. Entonces vamos a hacer un momento de silencio
y escucha tu corazón para que pueda discernir quién es el que está hablando. Y así vamos ya discerniendo cuando viene Dios, cuando viene el diablo. No existe otra persona, solamente hay dos, el bien o mal. Me decía el Señor que aclare sobre el chico, porque está perdiendo muchas almas al infierno. Yo estoy abierto para ese estudio, yo no estoy cerrado. Pero después de mi secuestro, yo he hecho todas las pruebas. Como dice Mirsi, no tienes un documento firmado, no opines. Yo tengo un documento firmado, yo tengo mi prueba psicológica y mi prueba de salud natural. Pero no pierdo la esperanza que un día fue aquí donde me sacaban la sangre. Salga una máquina de detector, tin, 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 chip. Bueno, no hay problema. Veamos la solución. Pero ¿qué clase de chip echa todos los chips? Como decía, han caído todos los cohetitos chinos, por eso quieren pegarme. Me decía la Virgen que me va a ver una joven, me está viendo una joven. Me decía la Virgen, están a punto de embarazarme. Esto es más para los espirituales, los que tienen sabiduría. ¿Cómo a la Virgen, a la Inmaculada, van a embarazarla? No. La Virgen vive en tu corazón. Y es como que a ella son una sola. Pero no estás escuchando a tu corazón, a la Virgen. Y te van a dar un demonio en el vientre. El demonio, el horno, está trabajando para dejarte embarazada. Porque la Virgen te está utilizando para salvar. Y no puedes esperar 2, 3 años de castidad mientras que la guerra pase o durante la guerra, para que no nos mate a todos, no mate a tantos. A lo menos se salven lo que se tengan que salvar. No puedes ofrecer por el amor de Dios, como decía la Virgen. Tendrás hasta karatecas, monjas karatecas. Todos debemos ir al infierno por causa de la sexualidad. Todos tenemos que perdernos. Todos debemos ir al sufrimiento eterno. No habrá a lo menos uno en la tierra que se ofrezca por nosotros. Es mi pregunta que te estoy haciendo. Escucha tu corazón. No permitas, no avergüences a tu madre cuando ya te ha avisado que están trabajando para hacer esas cosas. Y luego la vergüenza y todo lo que vienen me muestran su aparato o al Padre o al mundo entero. El aparato es el Dios nuevo.
pero miren cómo va a terminar. Entonces yo estoy abierto, como decía, cuando aparezca el tintitín, el detector. Estamos en los últimos tiempos, todo es posible. Como el demonio está trabajando, mientras que yo aquí estoy predicando, ellos se juntan y piensan cómo, cuándo y dónde hacerse daño a sí mismo. Porque el que atenta contra Dios, atenta contra su propia vida. Y como decía, están muy equivocados los que piensan mal. Porque la Virgen dice que Rusia y mi inmaculado corazón triunfará. El que tenga dudas, que mire el sol y que agradezca al Padre por tanto amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.